Hola, perritas y perritos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Perra pero Consciente. Un espacio que tomo como mi diario personal para hablar de cómo me siento, cosas que están pasando y conectar con ustedes porque sé que muchos se pueden sentir identificados con cosas de la vida cotidiana que pasa uno en esta vida llamada adultez. El episodio de hoy es sumamente importante para mí, es súper especial y es un episodio que siento que va a conectar mucho con muchas personas porque vamos a hablar del duelo. Como muchos quizás saben, la semana pasada fue el aniversario luctuoso de mi mamá y quiero hablar un poquito de cómo ha sido el duelo para mí a través de estos últimos 10 años. Se me hace increíble, o sea, irreal, el hecho que llevo 10 años sin estar con mi mamá. O sea, el tiempo se ha ido volando, parece que fue ayer. Es irreal todo el tiempo que ha pasado. Y vamos a empezar, ustedes ya saben, siempre les platico que yo hago estos episodios como a modo de journaling, entonces tengo muchas preguntas que me hizo mi asistente personal que yo a mano me tomé el tiempo de responder. Y vamos a empezar hablando un poquito de cómo me siento hoy, después de 10 años que han pasado. Y la verdad es que es un sentimiento bastante extraño porque son como muchas emociones juntas, ¿saben? O sea, en cuestión de mi vida, ahorita, como la vivo, güey, a mí me encanta mi vida, ¿saben? O sea, soy una persona genuinamente feliz, me encanta mi vida, soy feliz, amo todo lo que hago, no cambiaría absolutamente nada de mi vida, pero en cuestión de cómo me siento con mi mamá, a veces me siento muy enojada y triste con la vida. No es algo que te voy a decir todos los días me siento así, no. Pero en ocasiones o cuando siento que más la llego a necesitar, es una sensación que me hace sentir triste y enojada de no poder compartir cosas con ella, ¿saben? O sea, pero genuinamente y casi todos los días vivo una vida muy plena y muy feliz. Yo este episodio lo tenía considerado para la semana pasada, pero cosas pasan y no tuve el tiempo de grabar, pasaron muchas cosas. Entonces, el episodio yo lo iba a grabar específicamente el día del aniversario luctuoso de mi mamá, pero yo creo que cualquier día es bueno para conmemorar, para recordarla y hablar un poquito de esto, ¿no? Ay, Gillo, hoy, güey, es que regresé al gimnasio. No sé si se alcanza a ver, pero Bolillo está aquí acostado conmigo. Estoy adolorida de a madres, güey. Y este vato se acaba de mover y me pegó en la pierna, que hoy dice pierna, es como de, oh, todo me duele. En fin. Bueno, y sí, me fui, perdón. ¿Por qué creo que hoy es un día especial? Creo que cualquier día es especial para hablar de esto. Cualquier día es bueno para hacer conciencia del proceso del duelo, para saber que no son o sea, para saber que hay más personas afuera que pueden sentirse como nosotros, ¿saben? ¿Desde qué lugar emocional estoy hablando hoy sobre esto? La verdad es que desde la calma. No. Aquí quédate. ¿Desde qué lugar emocional estoy hablando hoy de esto? La verdad es que desde la calma y la nostalgia. Creo que si me siguen como en redes sociales de Instagram, Facebook, me gusta mucho hablar de mi mamá y recordarla. Y pues bien se dice que nunca muere a quien... ¿Cómo es? Nunca muere quien se mantiene en el recuerdo, en fin. O sea, me gusta mucho hablar de ella y recordarla porque yo sé que a ella le encanta, en donde quiera que esté,
que siga hablando de ella y siga siendo una perra relevante, yo lo sé. Y bueno, antes de meternos de fondo a este episodio, algo que me gustaría que ustedes allá en casita escuchen antes de hablar de toda la historia que tocaremos hoy, es de que sepamos que la muerte siempre va a estar ahí, ¿saben? Y también que el duelo no es solamente cuando alguien muere. El duelo es una pérdida y puede pasar cuando rompes con un novio, terminas una amistad, pierdes un trabajo. O sea, el duelo realmente es una pérdida y no solamente sucede cuando alguien muere. Entonces, quiero dejar en claro esto. Yo me voy a fijar o a hablar de mi proceso del duelo, que al final sí fue una muerte, pero el proceso del duelo es cualquier cosa que se considere una pérdida, ¿va? No sé si ustedes sabían, pero si no lo saben, lo sabrán en ese momento. Mi mamá falleció horas después de mi cumpleaños, hace 10 años. O sea, contexto. Para los que no sepan, mi mamá tenía cáncer de mama. Le dio muy joven, güey. A los 32 años fue diagnosticada por un conjunto de situaciones en que es su tipo de cáncer genético y sumándole unos temas con anticonceptivos. No me quiero meter como tan a fondo de eso porque yo no soy doctora, yo nada, yo solamente hablo desde mi experiencia. Entonces, pues al final el hecho de que era un cáncer genético, sumándole mucho tiempo que mi mamá estuvo utilizando anticonceptivos hormonales, esto fue parte del causante de por qué desarrolló cáncer tan joven. Tenía 32 años cuando la diagnosticaron y padeció cáncer 4 años. Murió a los 36, sumamente joven. Y bueno, eso le pasó, eso sucedió. Y mi mamá falleció el 5 de febrero del 2016. Yo cumplo el 4. Entonces, es algo difícil de vivir en ese momento porque cuando mi mamá estaba como mal unos días antes, pero no tan mal como para pensar que se iba a morir, ¿no? Y al final el día de mi cumpleaños como que ya no estuvimos juntas, ya no la vi, ese día como que se puso súper mal e incluso no pensaban que fuera a resistir ese día, ¿no? Fue difícil, claro, güey. Literal, fue cuando cumplí 20, entré a mis 20 de la peor forma. Creo que por eso para mí fue tan importante como cerrar este ciclo ahorita en los 30 y celebrarme y aplaudirme. Y genuinamente mi cumpleaños es algo que yo disfruto mucho, porque siento que esta experiencia me hizo apreciar más la vida, me hizo agradecer más la vida. Entonces no veo mi cumpleaños como algo doloroso, no veo mi cumpleaños como algo triste, al contrario, me encanta celebrar mi cumpleaños, me encanta agradecer por un año más de vida, pero pues sí, esto sucedió, pues sí, al otro día de mi cumpleaños número 20. Y vamos a hablar un poquito de mi mamá y de su historia, para que sepan un poquito cómo era. Creo que en el episodio pasado hablé un poquito de ella, de que era una morra súper segura, maravillosa, increíble, mamá joven. Y, o sea, era una morra hecha y derecha, tenía un carácter bastante fuerte, no se dejaba de nada y de nadie. O sea, cuando yo digo que yo soy una perra, mi mamá me decía, quítate y ahí te voy. O sea, tenía un carácter un tanto, podría llamarse difícil, pero ella siempre siendo muy genuina, muy auténtica, muy buena onda, una mamá bastante chida. A veces cuando Brian y yo platicamos como de nuestra adolescencia y cosas así, nos reímos mucho porque mi mamá era de, no sé, por ejemplo, uno de los últimos castigos que me dio, me acuerdo que nos peleamos horrible, güey, un diciembre, o sea, diciembre de 2015. Y mi castigo fue que en Año Nuevo tenía que regresar a mi casa
a las 5 de la mañana. Y Brian se queda así de que, güey, eso no es un castigo. Y yo, ¿sí? Para mí eso es un castigo. También una vez mi mamá me... Generalmente nuestras peleas ya de adolescente o más grande, como termina 10 y tantos, ¿no? Era porque yo agarraba la fiesta, la peda y ¡wow! Y recién entrando a la universidad, fui a esa fiesta que se hace el primer semestre en casa de alguien, que es muy importante no saltársela. Entonces me puse pues chida, coquetona. Y cuando llegué a mi casa, obviamente mi mamá se enojó, me regañó y me castigó. Y dirás tú, ¿cuál fue el gran castigo? Me quitó el celular una semana, eso sí me dolió. Pero, güey, mi castigo era de que me iban a dejar y me iban a buscar todos los días a la escuela y no tenía que ir en camión. Y yo, güey, qué castigo tan hermoso. X. Eh, pues sí, era una morra auténtica, segura de sí misma, la verdadera, más perra que humana, era guapísima, acuerpada, o sea, una mamá buena onda, pero a la vez firme y estricta. Y algo que la hacía única como mujer y como mamá, y creo que quizá muchas personas que tienen papás jóvenes o que son papás jóvenes van a entender que es al final, güey, mi mamá me tuvo cuando tenía 16 años. Literal fuimos creciendo y aprendiendo juntas en el camino. Tuvimos siempre una relación súper cool, llena de confianza, y ella era mucho de hablarme las cosas peladas, güey, o sea, al chile, directas y decirme las cosas como son. Y a pesar de que teníamos una relación como súper cool de mamá e hija, a veces como hermanas, la morra era directa, o sea, era firme y era estricta. Me daban toda la confianza del mundo, siempre y cuando yo no pasara los límites de esa confianza, que las pasé muchas veces. Y esos eran los pleitos que genuinamente tenía con mi mamá, porque, o sea, no quiero decir que yo era súper rebelde y una hija problema, no, pero pues soy acuario, ¿saben? Siempre fui un alma libre. Entonces eran como las cosas como en las que llegábamos a chocar, que yo quería hacer y deshacer, y mi mamá era de como que, no chiquita, aquí mando yo. Pero nos llevábamos muy bien, la neta. Sí, sí era una relación quizá diferente de mamá e hija, porque nos teníamos mucha confianza muy chida. Cosas que yo heredé de mi mamá, mi belleza, ¿qué? O sea, creo que mucho de mi carácter de ser perrita, así de, lo heredé de ella, güey, totalmente. O sea, de que yo no me dejo de nadie, soy egocéntrica, soy inventada, de que yo nunca me dejo caer, güey, de que si me caigo me levanto, eso, o sea, eso lo heredé mucho de ella, de luchar siempre por lo que quiero, de siempre ver el lado bueno de la vida, de no dejar que nada me tumbe. Y lo gritona, güey. Yo soy sumamente, o sea, tengo un timbre de voz fuerte, fuerte. Brian siempre me dice de, es que no grites, que no grita, perro, así hablo. Y eso lo heredé de ella, güey. Me dio mucha risa porque el día que mi mamá, o sea, el día de su aniversario luctuoso, pues yo publiqué algo en Facebook y así, y pues mucha gente que la conoció me decía de cómo olvidar su timbre de voz, y mi tía la más gritona, y güey, sí, o sea, mi mamá era sumamente gritona. Soy muy mandona y eso también lo heredé de ella, güey. Mi mamá era mandón, o sea, súper mandona, güey. Súper mandona, de que siempre aquí mis chicharrones truenan. Eso lo heredé mucho de ella, güey. Yo también soy muy mandona, de que a mí me gusta que se hagan las cosas como yo digo y como yo quiero. Y en el momento que yo quiero. Eso totalmente lo heredé de ella, y totalmente su belleza y su carisma. Me parezco mucho a mi mamá, aunque también me parezco mucho a mi papá. Entonces soy como un mix and match de los dos, pero creo que el ser bonita, perra, carismática, totalmente lo heredé de mi mamá, güey. ¿Qué recuerdos suyos se me vienen a la mente cuando pienso en ella con amor? Güey, si algo yo aprendí y heredé también de mi mamá es como el gusto por, no sé si decir la moda, porque siento que no era como
Bueno, algo que yo le di a mi mamá era como el gusto por verme bien, güey. O sea, el maquillaje, los outfits, verme perra. Entonces, recuerdos que tengo con ella, ya así como de más en la adolescencia, no sé, de que íbamos a alguna fiesta, güey, o íbamos a salir, íbamos a hacer algo, el arreglarnos juntas, güey. Eso era lo que les digo de que ya era en ese momento no se sentía como una relación mamá e hija, era como estarte arreglando con tu mejor amiga, de que nos maquillábamos juntas, nos prestábamos ropa, porque éramos misma talla de pantalones, de blusas, de zapatos, o sea, era el closet de las dos a nuestra disposición. Entonces, como que esos recuerdos de poner música, arreglarme con ella, maquillarnos, a veces ella me maquillaba a mí, yo la maquillaba a ella, no, o sea, increíble, güey, como que esos momentos que pasábamos, literal como cuando te arreglas con tu mejor amiga para salir, esos eran momentos chidos que yo vivía con mi mamá, de que, ¿y qué me pongo? ¿Y qué se me ve mejor? Y yo te presto esto, y yo voy a agarrar esto de tu closet, eso era increíble, güey, neta, increíble, eso me encanta, güey. Y saben, un recuerdo también que tengo de ella es de que cuando ella iba a sus quimios, loco, mi mamá parecía que iba a una fiesta, güey. La morra siempre se combinaba de que si iba de rosado, güey, su pañoleta de la cabeza que combinara. Se maquillaba, se arreglaba, agarraba su bolsa, o sea, en el proceso de su enfermedad, que obviamente tuvo momentos más difíciles que otros, pero siempre era de que yo soy perra, güey, y si por pendeja me caigo, por perra me levanto, güey, y como que eso, recordarla yendo a sus sesiones de quimioterapia, maquillada, perrita, con outfit, combinada, a veces en tacones, güey. Yo les decía así de que, güey, ¿qué pedo con mi mamá? Que pues va tan perra al doctor, ¿saben? También algo y un privilegio que tuvo mi mamá en cuestión de su enfermedad es que toda su enfermedad fue tratada en hospitales privados, ¿saben? Aquí algo que yo les recomiendo muchísimo, güey, que neta tienen que ver ya, si ustedes tienen mi edad o si son un poquito más grandes, es algo que lo que tienen que invertir, güey, es en un seguro de gastos médicos mayores, güey. Yo tengo un seguro de gastos médicos mayores literal desde que empecé a trabajar, porque aparte, digo, mi mamá tuvo seguro de gastos médicos mayores, no voy a entrar tanto en eso, pero aquí es mi recomendación, güey. Enfermedades tan grandes como el cáncer, güey, te dejan sin dinero, sin tu familiar, agotado, y pues al final el seguro de gastos médicos mayores es una inversión que haces por tu salud, porque tú nunca sabes qué puede pasar, güey. No sabes si puedes tener un accidente, no sabes si puedes tener una enfermedad. Pueden pasar mil millones de cosas. Yo les digo, lo tengo desde hace 7 años. Gracias a Dios, nunca lo he ocupado. Espero no tener que ocuparlo, pero yo sé que al final yo estoy asegurada de que si mañana yo me cruzo la calle y me atropella un carro, yo tengo un seguro de gastos médicos mayores para poder atenderme en un hospital privado, porque hermanos, yo soy anti-IMSS. Yo soy anti-IMSS, nunca he tenido que ir como a algo heavy al IMSS o algo así, espero también nunca tener que ir. Entonces, súper importante que inviertan en un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, prosigo. Entonces siento que si mi mamá también iba como muy perra y acá la quimio, era porque los lugares donde ella se trataba no eran tan deprimentes. Mi mamá se dio una quimio en el seguro antes de que entrara su seguro de gastos médicos mayores, o sea, en el IMSS, y es algo deprimente, güey, es algo que te lleva todo el día, güey. Yo no fui, pero me contó. Decía que veías a niños ahí, o sea, que el lugar donde se daba la quimio en el IMSS en Veracruz, supongo que en todos lados es así, que era muy deprimente. Entonces siento que también el hecho de poder tener el privilegio de pasar una enfermedad tan fuerte en un hospital privado, yo creo que sí te da más longevidad, güey. Yo creo que te da una, pues, mejor experiencia en cuestión de ánimos, en cuestión
de seguridad, no sé, güey. Entonces, muy importante, bebés, inviertan en un seguro de gastos médicos mayores, es una inversión. Eh, ya siento que me desvié del tema. Pero bueno, ella siempre iba perrísima a sus quimios. Vamos a hablar un poquito del proceso de cómo fue para mí verla enferma durante 4 años. La neta, es un proceso bien difícil, güey. Bien difícil porque algo que yo entendí ya de grande, o sea, durante estos 10 años, es que mi mamá vivió ella un propio duelo durante la enfermedad porque dejas, o sea, yo viéndolo como desde afuera, pero cuando pasas una enfermedad de ese tipo, vives un duelo de ti misma, güey. O sea, yo me acuerdo cuando a mi mamá se le empezaba a caer el cabello, que mi mamá siempre fue de cabello súper largo, o sea, de traerlo arreglado, güey. Y me acuerdo que al inicio se lo cortó como súper cortito, que ella nunca lo había traído así. Y recuerdo escucharla llorar en la regadera porque pues se le caía el pelo a pedazos, ¿saben? Y al final yo entendí que ella vivió un proceso durante ese tiempo porque cambió su físico, cambió muchas cosas de ella y obviamente es duro para obviamente es duro para nosotros como familiares y difícil porque, o sea, siento que el cáncer es una enfermedad donde uno desde afuera o como familiar ves poco a poco deteriorarse y apagarse a las personas que quieres. Obviamente hay casos de cáncer que los atienden muy a tiempo. Hay o sea, no es como que el cáncer de mama y todas tienen el mismo cáncer de mama, no, o sea, hay diferentes tipos, diferentes etapas. Yo estoy hablando desde mi experiencia y cómo lo viví yo. Yo lo viví así, o sea, viendo cómo mi mamá cambiaba físicamente, cómo ella vivía su propio duelo interno y pues viéndola con momentos difíciles, momentos más llevables, pero sí viéndola como apagarse poco a poco y es la neta muy difícil verlo desde afuera porque al final uno no puede hacer nada, ¿saben? Más que tratar de hacer que su vida sea más ligera y más llevadera, güey. Y al final también como familiar vives mucha incertidumbre de no sabes qué va a pasar, ¿sabes? O sea, 4 años es un chorro para estar viviendo con esa enfermedad y vives, o sea, yo viví mucha incertidumbre. ¿Qué siento hoy al pensar que ella solo tenía 36 años cuando murió? Güey, me pone la neta súper triste pensar en toda la vida que le hizo falta vivir y disfrutar, todo lo que nos faltó conocernos. Siento que eso es lo que más me pesa, güey. Mi mamá ya no me vio convertirme en la mujer que soy. O sea, mi mamá se quedó con esa Yoxani o la última Yoxani de adolescente, loca, desmadrosa. Y digo, obviamente era la etapa que yo estaba viviendo, pero o sea, al pensar que se fue tan joven, todo lo que le hizo falta vivir a ella, güey, todo lo que nos faltó compartir, disfrutar, pero a su vez me da mucha paz saber que mi mamá hizo lo que quiso con su vida y vivió su vida como quiso. Y es que, güey, o sea, mi mamá estaba loca, güey, mi mamá estaba loca y es algo que ya de grande, es algo que ya de grande recuerdo mucho como a mi mamá en sus veintes. Y güey, la morra estaba demente. Siento que si mi mamá y yo hubiéramos sido amigas, nos hubiéramos llevado de huevos, güey. O sea, como de la misma edad y así. Porque la morra estaba loca. Ahorita yo me pongo a pensar o me pongo a recordar como a mi mamá en sus veintes, en los 2000. Era hardcore. Y me da mucha risa porque justo lo platicaba con una tía en diciembre que era como así la prima de mi mamá con las que andaban loqueando y así, y le decía, güey, es que, o sea, ustedes, tú y mi mamá, fueron 1000 veces más locas de lo que yo fui, güey. O sea, cañón. Entonces me da mucha paz saber que mi mamá vivió su vida como quiso, güey, que hizo lo que quiso, que disfrutó como quiso, porque pues al final su vida fue demasiado corta
y creo que la disfrutó al 100, güey. ¿Qué cambió en mí desde que el cáncer entró a nuestra vida? Güey, yo me preocupo por mi salud. O sea, me hizo ser una persona más consciente de lo que importa llevar una vida saludable. Sinceramente, mi mamá no era así de mucho hacer ejercicio, sí comíamos relativamente bien, pero como que ahorita yo me trato, o sea, trato de llevar una vida lo más saludable posible, güey, de comer adecuadamente, de comer balanceado, de hacer ejercicio, de estar en movimiento, de estarme checando, de invertir en un seguro de gastos médicos mayores, güey, o sea, vuelvo a lo mismo, es necesario estar respaldados por cualquier cosa, de saber que si nos vamos a enfermar de una enfermedad heavy, tener el respaldo de algo, ¿va? Entonces, siento que en eso cambió mi vida, en tratar de llevar una vida más saludable, comer bien, moverme, invertir en un seguro de gastos médicos mayores, güey, eso, como que eso me activó vivir este proceso. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya como tal del duelo. ¿Cómo recuerdo los primeros días y meses después de que mi mamá murió? Güey, eran días súper raros, ¿saben? O sea, siento que obviamente lo más difícil son los primeros días, las primeras semanas, porque era un vacío enorme en todo, güey. O sea, que alguien cercano se muera es el sentimiento, o sea, aparte que te pones triste, independientemente de las emociones de tristeza, te puedes deprimir y así, es súper raro el hecho de cómo un día está la persona y al otro día se esfuma, güey. O sea, eso se me hace súper loco de vivir una muerte tan cercana. O sea, se me hace impresionante. Vives en un estado de shock en en el hecho de eso. O sea, un día estás compartiendo con esa persona, un día sabes que esa persona ahí está ahí y al otro día es como, ¡pum!, ya no está. Y nunca más en la vida la vas a volver a ver. Güey, eso se me hace cañón. O sea, cañón es un feeling muy extraño. Sientes como todo vacío, güey, tu vida vacía. Y sí, o sea, una soledad muy, muy grande. De las primeras emociones que yo sentí, pues al final el proceso del duelo son un conjunto de emociones, güey. Creo que lo primero que sentí fue shock. O sea, negación. Me parecía realmente, o sea, sorprendente eso, el hecho de que nunca más en la vida iba a poder ver a mi mamá, nunca más en la vida iba a poder hablar con ella, que nunca más en la vida la iba a poder abrazar, la iba a poder besar. Es como de, güey, what the fuck. O sea, el shock del inicio es cabrón y con los días, pues ese shock se convirtió en enojo y en tristeza. Como que siempre me cuestionaba de por qué, güey. O sea, algo que yo siempre me cuestionaba era de que, cabrón, en el mundo hay gente tan mierda, en el mundo hay gente tan mala, güey, que ahí sigue bien campante viviendo su vida, ¿no? Y porque mi mamá, que era, pues, una morra buena, güey, una buena persona, tuvo que irse tan joven. Al final, pues es el proceso de la vida, ¿no? Lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, pero era algo que yo genuinamente y constantemente pues me cuestionaba de por qué, o sea, por qué ella y no otras personas. Y algo bien importante que quiero hablar en esto del duelo, güey, es qué creía que debía ser el duelo y qué fue realmente para mí. A ver, yo crecí viendo a las personas a mi alrededor viviendo el duelo de tienes que estar vistiendo de negro no sé cuánto tiempo, güey. No tienes que ir a fiestas, no tienes que ir a reuniones, tienes que estar encerrado en tu casa. O sea, no puedes ir a nada, güey, porque se considera una falta de respeto al difunto. Y, güey, me parece una manera tan deprimente de sobrellevar una pérdida. O sea, como si no fuera lo suficientemente triste y devastador el hecho de perder a una persona que amas, todavía tienes que exiliarte del mundo porque
ir aquí puede verse mal, ir aquí puede ser una falta de respeto, tienes que vestirte de negro porque el luto, güey, eso a mí se me hizo muy heavy. No fue algo que yo hice, la verdad, o sea, no, no era la manera en que yo quería vivir mi duelo. Yo me refugié mucho en mis amigos, en la escuela y yo buscaba cualquier manera para distraerme. Y algo bien importante que yo noté después de la pérdida de mi mamá era de que, pues a ver, güey, al final, quieras o no, aunque yo no estaba detrás del proceso, no sé, güey, del papeleo, del esto, del otro, porque pues al final la neta, mi abuela se dedicó a cuidar esos últimos años de mi mamá totalmente de ella y estar al pendiente, porque pues yo estaba en la universidad, bueno, inició en la prepa y a la mitad, como 50% la prepa y 50% la universidad, pero güey, yo algo que noté fue de que como que el estrés me hacía no ir bien en la escuela, güey. Yo los primeros semestres me fue muy mal en la universidad cuando yo era una perra ñoña y después de que falleció mi mamá, como que no quiero decir que me quité un peso de encima, güey, porque no fue como o sea, sí fue como liberador de cierta forma, pero no quiero decir, ay, me liberé de mi mamá, no, ¿verdad? O sea, yo viví, estaba muy triste, pero como que el quitarme ese estrés de pensar en la enfermedad, güey, me empezó a ir súper bien en la escuela. O sea, como que yo vi un cambio de que el estrés, la preocupación, esto, me hacía no estar enfocada en la universidad. Y cuando se me quitó ese estrés y tensión de la enfermedad, me empezó a ir súper bien en la escuela. Entonces yo me refugié mucho en eso, en mis amigos, en la escuela y en cualquier cosa que me mantuviera distraída. La neta es que mi familia y mis amigos fueron un soporte gigante en esa época. No me sentía sola, me sentía acompañada, me sentía apapachada y no me soltaron, güey, la neta. Muy agradecida con mis amigos de esa época, con mi familia, obviamente, porque nunca me sentí sola. Al contrario, siempre me sentí muy arropada por todos. Obviamente, en algún punto me sentía un poco incomprendida. Quizá no incomprendida, güey, pero yo no hablaba mucho del tema, o sea, yo solo hablaba del tema cuando me tomaba unas copitas y sacaba todo lo que tenía guardado, porque yo tenía la ideología de que yo tenía que ser fuerte, güey, o sea, de que yo tenía que aguantarme lo que sentía, yo tenía que, pues sí, güey, que ser fuerte, siempre pensaba mucho en mis abuelos, porque pues ellos perdieron una hija, ¿saben? Y obviamente no me imagino el dolor de un padre enterrando a sus hijos. Entonces yo sentía que tenía que ser muy fuerte por ellos porque ellos eran quienes lo estaban pasando peor, ¿no? Obviamente después fui a terapia, vayan a terapia, y entendí que yo también tenía que respetar lo que sentía, también tenía que hablar lo que sentía y que hablar de mis emociones con base a eso no me hacía una persona débil y que también estaba bien, que no tenía por qué reprimir mis emociones por cuidar las emociones de otras personas. Fechas que han sido los más difíciles sin ella, güey. Ay, siento que voy a llorar aquí porque hablar de esto siempre me pone bien mal, güey. Pero más allá, por ejemplo, de mi cumpleaños, más allá de su aniversario luctuoso, el día que más me pega y la fecha que más me pega no tener a mi mamá es el Día de las Madres, güey. Puta, güey. Para mí el Día de las Madres es el peor día de mi año. Neta, güey. Se me hace bien triste, se me hace bien difícil, güey. Ah, siempre me pone muy sensible hablar de esto. Porque, güey,
el Día de las Madres, tú entras a redes sociales y ves a casi todo el mundo subiendo cosas con su mamá, de que fueron a comer, o que llevé a cenar a mi mamá, o que le llevé flores a mi mamá. Y pues obviamente todo el mundo comparte ese momento con sus mamás. Y güey, la neta me da un poco de envidia, güey. Me da envidia el hecho de que yo nunca más en la vida voy a poder hacer eso con mi mamá, güey. Nunca. Me pega muchísimo el Día de las Madres. Es un día que no me gusta, no lo disfruto, güey. Me pone bien bajoneada, güey. Me pone bien triste. Pero pues ni modo. Esta vida me tocó vivir, bebé. Y en cuestiones de momentos, siento que cualquier momento importante o chido que yo esté viviendo en la vida, no sé, por poner un ejemplo, güey, cuando me gradué, mi entrega de papeles de la universidad, güey, obviamente es un momento feliz, o sea, donde me siento orgullosa de mí, donde estoy feliz por un logro que tuve, pero a la vez choca con ese sentimiento de tristeza de que ella no está ahí celebrándolo conmigo. Entonces, todos los momentos chidos y felices de mi vida, ¿qué digo? Los disfruto, los agradezco, me siento feliz por ellos, pero también hay una parte de tristeza, el hecho de que ella ya no está ahí. ¿Qué digo? Vuelvo a lo mismo, güey. Mi familia es lo máximo, mis abuelos siempre están ahí para mí, güey. Mis abuelos se desviven por mí, mi papá siempre está ahí, o sea, gracias a Dios tengo una familia muégano, tengo tíos, o sea, mis tíos los amo, güey, y así, y siempre son un sostén para mí y siempre están en mis momentos especiales, güey. Eh, Ay, ya me pegó la nostalgia. Sí, o sea, mi familia siempre está arropándome, es mi soporte y siempre está ahí en esos momentos especiales. Y a pesar de que hay felicidad en esos momentos, pues también hay tristeza de que son cosas que ya no puedo compartir con ella. ¿En qué situaciones la necesito más a lo largo de estos años? Siempre que vivo un momento difícil o un momento tenso o un momento que no sé qué hacer, es como de puta, güey, o sea, me encantaría que mi mamá estuviera aquí para hablar de eso, güey, para que me aconsejara, para que ella fuera mi soporte, porque a ver, o sea, la relación que nosotras teníamos estaba bien chida, la neta, y teníamos mucha confianza, era como mi mejor amiga, siempre estábamos juntas, andábamos de arriba para abajo. En... Ay, qué flojera traes, ñeñe. Te amo. Ok, entonces siempre que vivo como un momento difícil, algo, pues sí, donde me gustaría un consejo o así, la extraño porque la neta es que, vuelvo a lo mismo, yo podría hablar de estas cosas con quien fuera, pero es como de, güey, no quiero hablarlo con otra persona, o sea, quiero hablarlo con mi mamá. Siempre hablo con ella en silencio, en mis pensamientos, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? A lo largo de los años también he aprendido a ya no recordarla con tanta tristeza. O sea, digo, ahorita me pega, me da nostalgia, que es normal, güey, pero yo siempre recuerdo a mi mamá con mucho amor, con mucha gratitud. Me acuerdo que también hice un podcast hace unos años hablando del duelo y llegó el punto de mi vida donde yo agradezco la muerte de mi mamá. Y no es como que la agradezca de, mi mamá se murió. Pues no, güey, obvio no. La agradezco porque gracias a esa experiencia tan difícil que viví, hoy soy la persona que soy. Aprendí, mejoré en mi vida, fui a terapia. Entonces, no puedo maldecir o no puedo odiar algo que me hizo crecer como persona. Que me encantaría que mi mamá estuviera aquí, pues claro, güey. O sea, me fascinaría que mi mamá viviera conmigo mi vida de ahora, pero pues al final agradezco la experiencia, agradezco el crecimiento que tuve gracias a su muerte, güey. Porque si no, no fuera la persona que soy hoy. Y saben, algo que
que es muy duro del duelo, porque tú dirás, hermana, lo tienes muy trabajado, o sea, y sí, sí, lo tengo muy trabajado. Quizá lo diga mucho en este episodio, pero vayan a terapia, güey. Si creen que están pasando, o sea, si están pasando por un momento así de difícil, no tengan miedo de ir a terapia, no tengan miedo de hablar las cosas, no se guarden nada. A mí la terapia me cambió la vida, güey, porque al final no solamente trabajé este tema de mi mamá, trabajé mis traumas de la vida, de la infancia, de todo, güey, y la neta, 10 de 10 ir a terapia, aunque es retador. Ir a terapia es de valientes. A veces yo veo que las personas dicen, ay, no, es que el psicólogo es para los locos y que no sé qué. No, preciosa, no. Ir a terapia es de valientes, porque no cualquier persona va y se sienta a hablar y a enfrentarse a sus demonios internos, güey. No cualquiera tiene las agallas de trabajar en sus traumas, de trabajar en él, de aceptar en cosas que estamos mal. Entonces, agradezco mucho que esta experiencia me hizo ir a terapia, güey, arriba a la terapia. Todos necesitamos ir a terapia. Todos. Todos. O sea, yo siento que no hay persona en este mundo que no necesite ir a terapia, güey. Vayan a terapia. Hablando como del proceso del duelo, güey. A ver, yo siento que el proceso del duelo es bien raro, güey, porque hay días, o sea, hoy y días pasados he andado al 100, güey, o sea, pero simplemente mañana podría levantarme y decir, extraño a mi mamá, se me cayó el mundo, me siento triste, me siento deprimida, la necesito, and it's fine, ¿saben? O sea, son emociones, siento que es un proceso largo, güey, y al final es una pérdida con la que aprendes a vivir, o sea, aprendes a vivir con ella, no la vas a superar porque no es como que, ay, ya lo superé, ya me olvidé, no, güey, es algo que siempre va a estar ahí, entonces aprendes a vivir con esa pérdida. Algo que aprendí durante estos 10 años sin mi mamá es de que, güey, neta, 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 tenemos que disfrutar un chorro a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, güey. O sea, debemos de amar, debemos de decirles cuánto amamos a esas personas que amamos. No dejen para mañana lo que podemos amar hoy, güey. O sea, abracen, amen, agradezcan, disfruten a las personas que tienen a su alrededor, güey. O sea, yo soy una persona que amo con locura, o sea, en general amo a mi familia, amo a mi novio, amo al bolillo, amo a mis amigos y aprendí a siempre decirlo, güey. O sea, a decirle a mis abuelos que los quiero, que los amo, a decirle a mi papá que lo amo, a decirle a todo el mundo que yo quiero, yo siempre se los voy a decir, siempre se los voy a demostrar, güey. Eh, porque a veces no es, o sea, damos las cosas por sentadas que capaz si mañana ya no están y ya no disfrutamos, ya no expresamos lo que les sentíamos por ellos, así que amen, amen mucho porque la vida es efímera, güey, y nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que compartamos con esa persona, nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que veamos a esa persona, que abracemos a esa persona, entonces amen, amen con locura, amen con todo su ser, amen con todo su corazón. 10 años después, ¿cómo me siento? Por ejemplo, hoy al hablar de mi mamá, güey, me siento feliz, o sea, puede que se me corte la voz, pues claro, o sea, es normal, pero me siento muy feliz, me encanta recordarla, me encanta hablar de ella, eh, nunca muere quien permanece en el recuerdo y yo me voy a encargar de siempre recordarla con mucho amor, con mucha felicidad y con mucha gratitud por todo lo que aprendí. Hoy el dolor es diferente, es algo trabajado, güey. Duele, sí, pero that's it. Entonces, canalizo muy bien mis emociones, ya lo hemos hablado. Soy una persona con una inteligencia emocional al tope, güey. Entonces,
canalizo muy bien mis emociones y me permito sentir. Si yo ahorita después de este episodio me bajoneo y me pongo triste, pues está bien, güey. Me siento triste, reconocer que estoy triste y sentirlo. Entonces canalizar de la mejor manera mis emociones, a diferencia de años pasados donde no me permitía sentirlo, güey. También aprendí que el proceso del duelo es totalmente diferente para cada persona. O sea, cada quien lo vive diferente, cada quien lo trabaja diferente, para cada quien significa algo diferente. Entonces, cada quien lo vive muy a su manera y lo experimenta muy a su manera. Y vuelvo a lo mismo, el duelo no es solamente que se muera alguien, güey, que se muera alguien cercano, güey. Puede ser la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación, que se muera tu mascota, que se pierda tu mascota. Entonces, también respetar mucho los duelos de las otras personas y no minimizarlo, porque tú no lo estás viviendo. Algo que también aprendí durante estos años es de, güey, o sea, la muerte de mi mamá me convirtió en una persona sumamente fuerte, güey. Yo al día de hoy, punto número uno, hice las paces con la muerte. O sea, yo no le tengo miedo a la muerte, entiendo que en algún punto me va a volver a visitar, espero, toco madera, güey, que sea durante muchos años, que mi familia dure muchos años más con vida, pero soy consciente que en algún punto va a volver a aparecerse por mi vida, pero yo ya hice las paces con ella, no le tengo miedo a la muerte, güey, son cosas que pasan. Me volví una persona mucho más consciente, más agradecida, más presente, lo que les decía, o sea, trato de ser más presente con las personas que quiero. Aprendí que la terapia está bien, que te ayuda mucho. Entonces, pues es lo que les decía, güey. Agradezco la muerte de mi mamá porque esa experiencia me hizo crecer como persona. O sea, me hizo convertirme en lo que soy hoy. Y me caigo muy bien, ¿eh? O sea, yo misma me caigo de huevos. Entonces, pues agradezco mucho eso. ¿Qué le diría a alguien que está en duelo, güey? Saben, siento que cuando alguien muere, decimos como, o no sabemos qué decir, güey, y solo repetimos cosas como de, ya está en un mejor lugar, pronta resignación. Güey, en ese momento es lo que menos quieres escuchar, güey. O sea, la neta es de que si yo tuviera a alguien cercano que falleciera hoy, güey, es be honest, güey, el doctor. El dolor nunca se va a ir, güey. O sea, permite reconocerlo, güey, permítete aceptarlo, sentirlo, trabajarlo. Está bien sentirte roto, está bien aceptar que le estás pasando mal. O sea, no es algo que mañana se te va a quitar. El proceso de sanar es difícil, es largo. Entonces, pues, be honest, güey. O sea, creo que más allá de pronta resignación, ay, ya está en un mejor lugar, güey, dile algo que neta le vaya a ayudar a la otra persona, güey. O sea, así de que está bien sentirte destrozado, está bien sentirte que no puedes más con la vida, güey. O sea, no son chicles, güey. Entonces, aprender a decirle a las personas, o no decirles, güey, nosotros como desde afuera ayudarlos en su proceso de reconocer, de aceptar, de sentir el dolor, güey, porque el dolor depende a sentirse, güey. O sea, yo algo que aprendí con el duelo es de que si tú haces para allá al dolor, si tú le das la espalda, si no lo trabajas, güey, eso es una bola de nieve. O sea, si tú no trabajas esa emoción, si no trabajas esa tristeza, se va haciendo más grande, más grande, más grande y te va a tocar el hombro. Es como de que, bebé, aquí sigo. No se va a ir a ningún lado hasta que no lo canalices, hasta que no lo trabajes, hasta que no lo aceptes y lo sientas. Entonces, es mucho eso, o sea, sentir las emociones. Bueno, ya para cerrar el episodio, si yo hoy pudiera hablar con mi mamá,
¿Qué le diría, güey? Le diría que le extraño todos los días de mi vida, que no hay un solo momento, o sea, yo pienso en ella diario, güey, diario, diario pienso en ella, diario la recuerdo, diario dijera, ay, si mi mamá estuviera aquí, todos los días, güey, decirle que me hace tanta falta, güey, que me encantaría compartir con ella, que le contaría absolutamente todo lo que pudimos vivir en estos últimos 10 años, le contaría cómo está mi vida en este momento, que sigo luchando por mis sueños, o sea, me encantaría, ¿saben? Agradezco totalmente todas las lecciones que me dio, güey, todos los regaños, todos los jalones de oreja, güey. O sea, hoy de adulta entiendo. Es normal, güey. Creo que en la adultez entiendes más a tus papás, reconoces más cosas de tus papás. Al final, los papás no son perfectos, güey. Nadie enseña a tus papás a ser papás. Y como que al día de hoy entiendo mucho por qué me regañaba o entiendo mucho por qué me castigaba. O sea, entiendo mucho eso, ¿saben? Y también lo agradezco, güey. Agradezco mucho que tan joven tomó la decisión de tenerme y de traerme a este mundo, güey, de hacerse cargo de mí. Y agradezco mucho todo el tiempo que Diosito nos dejó compartir juntas. Quiero que después de este episodio se quede el sentimiento de amor, el sentimiento de que todo va a estar bien. Y si tú estás viviendo un proceso de duelo, güey, si tú estás viviendo una pérdida, yo sé que es difícil, pero al final del camino siempre vas a ver la luz. Al final del camino vas a sentirte mejor, vas a regresar a ser tú. O quizás no vas a regresar a ser tú, porque siento que cuando vives un proceso de duelo, una parte de ti muere con él, pero vas a volver a sentirte viva, o sea, vas a volver a sentirte feliz, vas a volver a reírte, vas a volver a tener estabilidad. Eh, es difícil, sí, pero el tiempo cura muchas cosas, el tiempo ayuda mucho. Van a decir que soy súper repetitiva, pero la terapia ayuda mucho, güey. No tengamos miedo de ir a terapia, güey. Si nos estamos, o sea, si la estamos pasando realmente mal, si realmente estamos muy deprimidos, si realmente no nos podemos levantar de la cama, pedir ayuda está bien. Hay que aprender a pedir ayuda. Les digo, ir a terapia es de valientes, güey. No cualquier persona se enfrenta a uno mismo, pero siento que después de que terminas el proceso de terapia, eres otro, güey. O sea, aprendes mucho a canalizar esas emociones. Entonces, si tú estás pasando por una situación así, te abrazo, todo va a estar bien y trabaja mucho en tus emociones. Y ya. Bye.